tal, expertos? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de series de potencias para complementar nuestro curso, aunque este video vamos a estar dándolo gratuito. Y vamos a hablar de cómo manipular las series de potencias obtenidas para poder plantear funciones conocidas. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando nosotros estamos, digamos, resolviendo ecuaciones diferenciales mediante los métodos analíticos conocidos, sabemos que, por ejemplo, esta ecuación va a implicar que podamos encontrar una función conocida, digamos que fuera función de t, y va a ser esta función, ¿de acuerdo? Es una función continua, conocida. También si resolvemos un problema, por ejemplo, de este tipo, que es una ecuación diferencial de segundo orden, sabemos que podemos encontrar, digamos que es función de t también, esta solución. Vamos a poner aquí así un espacio. Y aquí sería la otra parte. Digamos que esta sería, ¿no? Digamos, ya cuando tenemos práctica, sabemos que una ecuación como la primera nos va a dar una función exponencial y como la segunda nos va a dar una función de senos y cosenos oscilatoria. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a problemas como este tipo de ecuación? Esta es una ecuación de segundo orden también, lineal. Ya han visto qué significa lineal en nuestro curso. Sin embargo, tiene un coeficiente que es no constante, que es la x. Esta x. Para estos casos, los desarrollos analíticos conocidos no nos permiten encontrar soluciones. Entonces hay que hacer aproximaciones. Esta es una pequeña introducción. Aproximaciones. Entonces resolvemos esta con aproximaciones. Aproximaciones. Bueno, entonces esas aproximaciones las hacemos utilizando series de potencias. Ya en nuestro curso hemos visto qué son las series de potencias y desarrollado ejemplos para cómo resolverlas. En este caso vamos a puntualizar en el hecho de que las series de potencias que obtenemos cuando resolvemos ecuaciones diferenciales pueden escribirse como funciones conocidas. No necesariamente hay que dejarlas como series de potencias. Por ejemplo, estas cuatro que vemos aquí, estos cuatro ejemplos, A, B, C y D, pueden ser resultados de el hecho de solucionar ecuaciones diferenciales, pero que a la vez pueden escribirse como series, como funciones conocidas. Perdón, como funciones conocidas. Y para eso, lo que vamos a hacer es tener en mente aquellas funciones conocidas importantes. Aquí puse 4 funciones conocidas importantes que podemos, digamos, recordar para la hora de que cuando veamos una serie de potencias, sepamos si podemos adecuarla a alguna de estas. Hay mucho más que 4, por supuesto, pero ahorita para fines de este ejemplo, simplemente vamos a utilizar estas. De hecho, vamos a utilizar nada más 2. Pero bueno, aquí están las 3 principales, que es la de la función exponencial, cuya contracción se podría escribir de la siguiente forma. Podríamos aquí poner el término general para esta. Si vemos, el término general para esta ecuación es simplemente x a la n sobre n factorial. Y esto nos permite poder escribir
su sumatoria de la siguiente forma. Ok, entonces sabemos que e a la x tiene esta forma. Podemos encontrar esta forma representando a la función exponencial, esta forma que vemos acá. También para los otros casos, por ejemplo, si nosotros conocemos aquí el término general, que en este caso habría que incluir la variación que existe entre los signos, que esto simplemente se puede, digamos, apuntar de esta forma. Y el término general para x son potencias pares, simplemente le agregamos un 2. Igual los factoriales son pares, así que 2n factorial. Y esto ya nos permite escribir mediante el término general, vamos a escribir su sumatoria, que en este caso es igual de n0 hasta infinito, n0 hasta infinito de menos 1 a la n, x2n sobre 2n factorial. 2n factorial, ahí está. Lo mismo podemos hacer con la siguiente, con las que restan. En este caso el signo también varía como lo hace arriba, es menos, más, menos, más. Entonces aquí podríamos poner igual menos 1 a la n. En este caso los exponentes son nones, por lo cual simplemente tenemos que convertir n más 1 y también en la parte de los factoriales. Y con esto sabemos entonces que la sumatoria es simplemente el término general ya con la suma y con los valores para cada término expresado en esta sumatoria, es decir, desde n igual a 0 hasta infinito. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos estas sumatorias, y para esta última simplemente el término general sería x a la n, y esto tendríamos que escribirlo de la siguiente forma. Simplemente sumatoria de x a la n. Ahí está. Bueno, entonces podemos recordar que cada una de estas funciones tienen esta representación. Es decir, esta función tiene esta representación. La función coseno tiene esta, la función seno tiene esta, y esta función que es muy especial, que es la función geométrica, tiene esta representación. Y así podríamos recordar otras funciones importantes para poder identificarlas cuando tengamos algún resultado, como lo vamos a ver ahorita. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la solución? Vamos a ver. Solución. Para el caso de A, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a ver una por una.
Digamos que encontramos que nuestra solución es esta sumatoria, donde x tiene exponente n más 2 y tenemos todo dividido sobre n factorial. Bueno, nosotros podemos identificar que esta sumatoria es parecida a nuestra función exponencial, a esta función. Aquí está. Entonces, pero tenemos un 2, este 2 que está aquí. Ok, ese 2, entonces, ¿cómo lo manejamos para adecuar esta solución? De tal manera que podamos escribir nuestra función conocida. Bueno, la manipulación algebraica se hace, digamos, podríamos hacerla tan obvia como lo siguiente. En realidad, esta sumatoria podemos escribirla utilizando las leyes de los exponentes. Esto significa que tenemos esta sumatoria. ¿De acuerdo? Y si se fijan, este término no está influenciado por la sumatoria, es un término constante, digámoslo así, de esa forma. Porque mientras varía n, ese término no va a variar. Entonces, cuando no esté influenciado por la sumatoria, simplemente lo podemos sustraer de esa. Y entonces aquí tendríamos este resultado. ¿De acuerdo? Sobre n factorial. Y obviamente este resultado ya es lo que nosotros obtuvimos para la función exponencial. Ya es idéntico a esta función exponencial. Por lo tanto, este resultado de esta sumatoria lo podemos escribir de la siguiente forma. Esto es igual a x cuadrada e a la x. Ahí está. Ese es nuestro resultado. Entonces, e a la x, esta e a la x es igual a esta sumatoria. Como lo hemos visto anteriormente. Aquí está. Aquí tenemos e a la x. Y aquí tenemos la sumatoria. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está nuestro resultado ya en función o escrita con funciones conocidas. Bueno, veamos qué ocurre con b. En el caso de b tenemos esta sumatoria. Tenemos x, sigma desde n hasta infinito. Y aquí tenemos simple y sencillamente x a la n sobre n factorial más x a la n. ¿Cómo lo podemos corroborar? Aquí está. ¿Cómo lo podemos corroborar? Aquí mismo, aquí está. Ese ejercicio lo trasladamos simplemente acá. Bueno, aquí obviamente sabemos que esta parte es idéntica a la función exponencial y esta otra es idéntica a la geométrica. Entonces acá esta es función exponencial y esta es función geométrica. Y por las leyes de los exponentes, simplemente lo que hacemos es, digamos, expandir la sumatoria. Entonces aquí tendríamos la sumatoria desde n a la 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial más la sumatoria de n desde n a la 0 hasta infinito de x a la n. Y por supuesto, en estos casos, en este caso ya sabríamos que esto es x, e a la x más 1 sobre 1 menos x.
Este es nuestro resultado de esa sumatoria en términos de las funciones conocidas. ¿De acuerdo? Ok, aquí nada más hay una situación. En realidad esta es la C, la que hice es la C, así que voy a cambiar aquí. No lo voy a poner B, lo voy a poner C. Muy bien, ahora sí. Hacemos la B y veamos qué es lo que vamos a obtener. En el caso de la B tenemos lo siguiente, tenemos una sumatoria que va desde n2 hasta infinito de x a la n. Bueno, esta sumatoria obviamente se parece mucho a la función geométrica, solo que la función geométrica empieza con n igual a 0, es decir, la función geométrica es esta. ¿De acuerdo? Entonces esta en realidad, esta igualdad no es cierta, pero podríamos entonces adecuar nuestra función o nuestra sumatoria para que sea igual a la función geométrica. ¿Cómo? Bueno, hay que tener en cuenta que lo que estamos haciendo o estamos manipulando son polinomios cuyos términos son, digamos, obtenidos de acuerdo al índice de la sumatoria. Si yo tengo un índice, si yo tengo este índice que empieza con 2 y este que empieza con 0, significa que este tiene dos términos más. Más que esta sumatoria. Entonces, yo puedo decir que si yo dijera que esta sumatoria es igual a, digamos, esta otra sumatoria, yo le tendría que restar los dos términos de más a esta sumatoria. ¿Cuáles son esos dos términos de más? Bueno, simplemente los calculo. El primer término de más es cuando n vale 0. Vamos a ponerlo así. El primer término de este es cuando n vale 0. Y pues simplemente esto es x a la 0. El segundo término es cuando n vale 1. Y esto implica simplemente x a la 1. Entonces, si yo digo que aquí esto es igual, si yo pongo este signo de igual y le resto x a la 0 menos x a la 1, entonces ya estaría haciendo una igualdad cierta. Y esto al final, ¿qué implica? Esto implica que mi resultado, ahora sí, puesto en términos de las funciones conocidas, yo podría decir que esto es igual a 1 sobre 1 menos x, que es la función conocida descrita por esta sumatoria, menos 1 menos x. Y ahí ya tendría entonces la representación de la sumatoria obtenida en términos de funciones conocidas. ¿De acuerdo? Por último, vamos a ver el ejemplo del inciso D. Y en este ejemplo tenemos la siguiente sumatoria. Sumatoria de cuando n empieza de 0 hasta infinito, de x a la n más 1. En este caso no es n0, es n menos 1. Entonces, ¿cómo utilizo o cómo hago el cambio en este caso? Ok, en el inciso, en el segundo ejemplo,
o en el primer ejemplo utilizamos, lo hicimos de una forma y yo les voy a dejar de tarea para que lo hagan como el primer ejemplo. En este caso yo lo voy a resolver con una forma alterna. Y siempre hay que tener en mente que estamos desarrollando polinomios en donde cada término se va obteniendo cuando la base de la sumatoria va otorgando valores a la n. Entonces, en principio yo sé que esta se parece mucho a la función exponencial, ¿de acuerdo? Pero la función exponencial no tiene un más 1 en el exponente de la x y empieza con n igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podría yo adecuar esta función? Ustedes háganla, como les comento, con la técnica que utilizamos para el primer ejercicio. Yo lo voy a hacer de la siguiente forma. En realidad, lo que yo quiero es simple y sencillamente poner en primera instancia a la n como 0. Si yo digo que n menos 1, es decir, si yo despejo la n por de alguna forma decirlo de esa forma, si yo paso esto, es como haber pasado el 1 al primer miembro de la ecuación. Entonces yo podría asignar una nueva variable, por ejemplo k, y decir entonces que k es igual a n más 1, perdón. Es decir, si paso negativo menos 1 al lado izquierdo, voy a tener n más 1. Entonces k, puedo decirle que k es equivalente a n más 1. Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Bueno, esto me va a permitir escribir entonces toda la sumatoria en términos de k. Yo puedo poner acá k es igual a 0 hasta infinito de x, y yo sé que k representa n más 1. Entonces aquí simplemente voy a poner k. Es decir, el valor de k es n más 1. Aquí vamos a dejarlo en evidencia. K es igual a n más 1. Por tanto, cada vez que yo encuentre un n más 1, lo sustituyo por k, que es lo que hicimos acá. Este n más 1 lo sustituimos por esta k. Y en este punto, en este momento, ya podemos ver que esta sumatoria es idéntica a la sumatoria que representa la función exponencial. Por tanto, esta sumatoria es igual a 1 sobre 1 menos x. Y con esto damos por terminado este video. Les agradecemos mucho su like y que lo compartan si les ha sido de utilidad. Y también los invitamos a integrarse a nuestro programa completo. Nuestro programa completo, del cual les voy a dejar aquí abajo el enlace para que se unan a nuestro grupo y puedan aprender no solo estas bases, sino además a modelar y también a programar proyectos reales, que es lo que hacemos en nuestro programa completo de ecuaciones diferenciales. Un saludo y por acá seguimos. Nos vemos.